Lo que sería hora extra nos están pagando 40 pesos la hora. Exactamente. Yo soy licenciada, terminé hace 2 años y gano 38.000, no llevo 40. Porque con el tema que todavía no me llegó el título, 38.000 en mi mano, 38.000 pesos. Eso es lo que gano con 2 trabajos, porque con uno no llegamos a fin de mes. Alquilamos, tenemos familia y con muchos riesgos con nuestra familia, porque estamos en plena pandemia. Hoy realizan un paro de actividades y además una movilización los trabajadores de delivery. Bueno, lo que exigimos es el 100% de pago por pedido, que las patronales se hagan cargo de aumentar el 100%, porque en los últimos 2 años no hubo ningún tipo de aumento y hubo un 100% de inflación. Que también las empresas garanticen el elemento de seguridad e higiene, porque... ¿Cuál es la ganancia de ustedes en un viaje, por ejemplo? Y es de 55 pesos base, la ganancia. También, bueno, exigimos elementos de seguridad e higiene, que se haga cargo, las aplicaciones que se hagan cargo de eso, porque tenemos que pagar monotributo, tenemos que pagar un montón de cosas, impuestos, y al momento... Esas aplicaciones no les proveen, por ejemplo, barbijos o alcohol en gel. Con el profundo malestar, con el destrato, con el maltrato y con la violencia simbólica que está ejerciendo el Ministerio de Educación hacia todo el sector docente y hacia los trabajadores del Estado, ¿no? Lo decimos primero porque hace 130 días que clausuró y puso en cuarentena a la paritaria. Luego de aprobar una ley del teletrabajo que dice que las patrones, los empleadores tienen que proveer de los dispositivos electrónicos ni siquiera a los alumnos más vulnerables y mucho menos a los docentes que han tenido problemas con la conexión han podido han llegado a proveer de esos dispositivos. Nosotros tenemos que pagar para trabajar. El salario que marca la línea de pobreza son 42.000 pesos y una maestra que recién se inicia son 32.000. Ahí pasaba el material de archivo que abre la columna, bueno, que habla sobre la violencia laboral, porque el tipo de situaciones que relatan también es violencia laboral, ¿no es cierto, Susana? No, sí, desde ya. De hecho, los parámetros internacionales que siempre menciono, porque es muy importante tenerlo presente esto. Argentina no está afuera del mundo, aunque a veces parezca por algunas situaciones cotidianas y algunas situaciones que comentan, sobre todo desde ciertos medios denominados de comunicación, de información, y a veces son de desinformación más que información, ¿no? Pero los parámetros internacionales, como ser OIT, inclusive la misma OMS, ya están alertando desde hace muchos meses, ya desde el comienzo casi de esta pandemia del COVID-19, de un incremento muy, muy grande, casi del doble o del triple, de lo que ya existía, que era muy importante, de casos de violencia laboral en los lugares de trabajo, en todos los lugares. Y por eso decidimos hablar sobre este tema, porque no es menor, porque ya un poco como que se va incorporando. Y decimos, bueno, si tenemos la pandemia, tenemos la posibilidad, porque siempre está latente, de un contagio, y no estamos hablando solamente de adultos mayores, en absoluto, no estamos hablando de ancianos, no caigamos en una gerontofobia, todo lo contrario, como se pensó en un momento de la pandemia, muy, pero muy erróneamente y de una manera muy discriminatoria. Acá después se averiguarán cuáles son las causas más adelante de esta pandemia. Está afectando a todos, y en los lugares de trabajo hay muchísimos casos de infectados y no se denuncian como deberían. Me consta en casos de trabajadores y trabajadoras de comercio, concretamente de una red de farmacias muy importante de la ciudad de Rosario, que ha habido casos de COVID-19 y no han sido denunciados. Los mismos trabajadores se han debido aislar y no se le ha pagado por esos días de necesaria y obligatoria reclusión. Eso es un caso de violencia laboral. Es decir, esto que está alertando la OIT, la OMS, pero fundamentalmente la OIT,
es que la pandemia acentuó la violencia laboral. Por ejemplo, un caso de no tener para comer, de no tener para trabajar, de que te despiden del trabajo de un día para el otro, no obstante existir ya desde el mes de marzo los DNU que prohíben el despido, que prohíben las suspensiones, siguen despidiendo y siguen suspendiendo a trabajadoras y trabajadores en todos los sectores de la producción. Sí. Hay sectores que están más afectados por los casos de violencia. Y lo son, por ejemplo, el tema de sanidad. Lo hemos visto, lo hemos escuchado, casos de trabajadoras que se han visto que no podían entrar en su domicilio. Bueno, ya ahí sería violencia de otra naturaleza, ¿no? Pero violencia en los lugares de trabajo, porque no le proveían, por ejemplo, de los accesorios necesarios, del instrumental necesario, de las prendas necesarias para poder trabajar de una manera adecuada. Y en el video que hemos visto, el compañero Teres, muy acertadamente, del gremio docente, dijo una realidad que tenemos que repetirla constantemente porque es así. Por un lado se está exaltando mucho y se está ponderando, sobre todo desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y los respectivos Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de cada provincia. Vamos a concretarnos solamente a la provincia de Santa Fe, que es el tema del teletrabajo. El teletrabajo, coworking, como se le quiera decir, teletrabajo, vamos a hablar en español. Muy bien, pero existe violencia laboral también. Y no se proveen de los elementos. Lo que decía el compañero Tere respecto de los docentes, primero, no se le paga la conectividad, no se le paga por el instrumento que están utilizando, que se puede deteriorar, que no puede estar en condiciones, que a veces, digamos, el servidor no responde, y en ese caso, el ministerio correspondiente del área, ¿responde o no? ¿El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social responde o no? Son trabajadores y no pueden trabajar, valga la redundancia, como corresponde. Entonces, muy bien, sigamos adelante con los proyectos, con la ley de teletrabajo, que, como dijimos en programas anteriores y lo volvemos a repetir, no se implementó ahora, no se puso en vigencia ahora, sino cuando termine el aislamiento, ¿sí?, para futuro y para llegar y quedarse. Entonces, ¿quién provee de esos elementos? Eso es un tema de violencia laboral. La violencia psicológica que existe, que se ejerce, que se somete a los trabajadores y trabajadoras, es enorme. Y a través de los medios informáticos es peor. No digo que esté justificando en modo alguno, por favor que no se entienda así, que un superior jerárquico insulte, agreda verbalmente, obviamente que no provoque un daño físico a un trabajador, una trabajadora en cualquiera de las áreas, en el trabajo presencial, ¿no? Pero a través de los trabajos que son también esenciales y que se ejercen a distancia, también se ejerce presión psicológica por la cantidad de horas, por las órdenes y contraórdenes, por las malas contestaciones, por los silencios, por la falta de respuestas, por no dar ocupación y dársela a otros compañeros. Es decir, las formas en que se ejercen la violencia laboral, el maltrato, el hostigamiento, el mobbing, en definitiva, en tiempos de pandemia, es tanto o peor que en tiempos normales. Entonces mi pregunta es esta: ¿va a continuar así? Lo más probable es que se acentúe. ¿Qué va a suceder en el periodo de pospandemia? ¿Se están tomando
medidas de prevención desde los órganos correspondientes a nivel estatal, desde los sindicatos, que son los encargados de hacer respetar, de exigir el respeto de los derechos de trabajadores y trabajadoras, yo realmente no lo estoy viendo. Puede ser en algunos casos individuales. A nivel negociación colectiva, así sea virtual, a nivel paritarias, a nivel convenios colectivos de trabajo, ¿existen modificaciones respecto a esta pandemia? ¿Existen modificaciones respecto a la incorporación de la violencia laboral, del maltrato, del hostigamiento? No lo estoy viendo. Ni a nivel público un poco más, pero a través de leyes, no a través de la negociación colectiva, que la negociación colectiva puede habilitarse a través, que de hecho lo están haciendo, pero siempre caemos en lo mismo. Históricamente en Argentina, el rol de los sindicatos y de las centrales sindicales, obviamente, porque el régimen es absolutamente verticalista en Argentina desde hace décadas y décadas, que es nefasto a mi entender, se ocupan de una cuestión que no es menor, pero que es un segmentito muy chico dentro de una gran esfera y de un gran universo de temas, que es la incrementación salarial. La incrementación salarial que provee de mayores beneficios a las respectivas obras sociales que dependen directamente de los sindicatos y de las centrales sindicales. Nexo directo. Se ocupan de mejorar y de hacer respetar las condiciones medioambientales, de higiene y salud, entre las que está prohibir la violencia laboral en los lugares de trabajo. No, en absoluto. Luchan los sindicatos por hacer respetar esos derechos esenciales de trabajadores y trabajadoras, de no padecer el hostigamiento, el maltrato, la violencia laboral en los respectivos lugares de trabajo, y más aún en estos momentos de pandemia. No, en absoluto. Entonces, señoras y señores sindicalistas, pónganse a trabajar en esto, cumplan con ese rol, exijan, porque esa es su tarea, a los respectivos ministerios de trabajo de manera como corresponde, iba a decir manera violenta, pero no lo voy a decir, a través de los medios legales, porque violento no es necesario, a través de los medios que le otorga la ley 23.551, que es la ley de asociaciones profesionales, que es la ley en definitiva de los sindicatos, la ley sindical y su decreto reglamentario. De hecho, es una ley ya muy antigua que ha sufrido modificaciones, pero que considero que debería reverse. Cuidado, no en estos momentos de pandemia, y no al estilo que quería tipo reforma laboral el gobierno de Mauricio Macri, que era todo entretenimiento de trabajadores y trabajadoras, porque eso generaría más violencia laboral de la que ya existe. Entonces, tenemos por un lado un cuadro de, reitero esta palabra, violencia laboral en sus numerosas manifestaciones, como ser despidos, como ser maltrato, como ser falta de trabajo, que también es una forma de violencia, rebaja de sueldos, no utilización de las medidas de seguridad. Los trabajadores y trabajadoras están, por ejemplo, trabajadores y trabajadoras de supermercados, ¿están protegidos realmente, que han estado desde el primer momento en la línea de combate? Lo dudo, no lo veo. Sí. ¿Los trabajadores de la sanidad lo están? No. ¿Los trabajadores de deliveries lo están?
No, en absoluto. Inclusive figuran como monotributistas y no como trabajadores en relación de dependencia con las respectivas compañías, con las respectivas empresas de deliveries. Sí, algunos de ellos ganan en ese momento, pero no están cubiertos ni de accidentes, ni de actos de violencia, porque figuran como monotributistas, es decir, como trabajadores y trabajadoras no en relación de dependencia y que además no les proveen de los elementos correspondientes ni de los elementos de seguridad. Muchos de ellos hemos visto sin cascos y sin la protección, llevando estos contenedores, mochilas, pues son más bien tipo contenedores, sí, pequeños, pero lo son, sobre los hombros. Bueno, el tema realmente es muy amplio, pero la propuesta, el disparador de este bloque fue hacer ver de que la pandemia no oculte, no deje pasar esta realidad que es muy fuerte y que se está acentuando día a día, que es la violencia laboral fuerte, extrema y acentuada en porcentajes tremendamente alarmantes en Argentina, que ya veníamos con un cuadro socioeconómico deplorable. Por lo tanto, piensen en esto y denuncien y exijan a los sindicatos que cumplan con sus respectivos roles.